¿Cómo está, Mauro? Buenas noches. Hola, querido Nelson, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti y para toda la audiencia. Aquí estamos, como todos los jueves, al pie del cañón, haciendo resistencia, Mauro, porque no queda más. Hacer resistencia. Absolutamente es lo que queda, así que no hay que bajar los brazos y hay que darle con todo. Así que aquí estamos para charlar como todos los jueves. Sí, yo creo que la política da varias oportunidades y creo que podría ser. ¿Crees tú que lo que se vio ahora con la postura de Olsen es una nueva oportunidad? ¿Cuál es tu lectura? Primero, bueno, hablaban de Anabela Sin y luego la sorpresa que el propio ADN ni siquiera la nominó. Entonces, yo decía en el noticiero, bueno, la señora, como en su momento mencionó, tiene otras cosas más importantes que hacer, como cuidar a su esposo. De hecho, oye, ahí dice Tamara Hidrobo, cámbiale producción. Ya te han puesto la... ahí está, Mauro Andil. Mauro, de hecho, ¿qué opinión te merece entre tanta cosa que te consulté, que se afanen en decir que son los más votados cuando no hicieron campaña? Bueno, yo creo que tenían mucho temor de perder la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Hay que poner ahí sobre la mesa dos antecedentes. El primero, que la Fiscalía abrió una investigación previa repentinamente porque dizque se le quería impedir a Anabela Sin Loquísimo que eso, ¿eh? conduzca la sesión de la Asamblea Nacional Lámpara. y de forma ágil la fiscalía, como siempre nos tiene acostumbrados, pues cuando hay algún evento político de enorme trascendencia, pues abrió esa investigación previa Rapidita. en contra de los asambleístas. Antes ni Sucho. de que se instale la sesión, ya advirtieron aquello a través de esta investigación previa. Luego, un segundo hecho, vallar la Asamblea Nacional, creo que era Ah, una sí. señal inequívoca de que no tenían asegurada la mayoría y ya luego al final, durante el desarrollo de la sesión, sucede algo que me parece debe llamarnos profundamente a la reflexión y a la crítica desde el punto de vista de la ética política, pero también desde el campo ideológico. Dale. ¿Cómo se adquieren asambleístas? Ah, ok. ¿Cómo se compran conciencias o cómo se pegan los camisetazos? El transfugismo de la política. Y creo que eso debe ser cuestionable y debe ser repudiable, venga de donde venga. Lamentablemente ahí 6 asambleístas de Pachacuti, un asambleísta social cristiano también, y la ex asambleísta de la Revolución También. Ciudadana, le hacen este juego a ADN y se incorporan a esta mayoría. Y aquí hay que precisar algo. Ya. Si es que fuera en función de una agenda legislativa, que al menos le habrían contado a la opinión pública y al país y nos habrían dicho, es que por estos proyectos de ley que se van Claro. a presentar es que nosotros armamos o conformamos esta mayoría. Bueno, uno mínimamente les daría cierto margen a la duda. El asunto es que nunca se hizo público cuál era el programa legislativo por el cual se incorporaban a esa mayoría. Ujú. Mucho más cuando los asambleístas de Pachacuti, rompiendo toda disciplina partidista, dejando de ser orgánicos y sumándose a una mayoría sin ningún tipo de justificativo, claro, terminan por brindarle los votos a ADN para que puedan obtener la presidencia y cada una de las vocalías. Luego Ujú. una serie de jugarretas Ujú. sucias, muy al estilo de la vieja política, Sí. nada de nuevo Ecuador, sino más bien del viejo Ecuador, Ah, porque le usan como comodín a Mónica Salazar, disque todavía como asambleísta de la Revolución Ciudadana, cuando ya todo pillos. el mundo sabe que se subió al tren de la mayoría oficialista, pero claro, legalmente utilizan esta treta, esta argucia jurídica, porque en estricto derecho ella ganó auspiciada con la Revolución Ciudadana, entonces ellos dicen, claro, si a la RC le corresponde un escaño en el Consejo de Administración de la Legislatura, que sea ella, que ganó por la RC, aunque ahora ya no sea de la RC. Y hacen lo mismo con la otra vocalía, con los socialcristianos, les usan a los socialcristianos porque usan los votos socialcristianos para hacer mayoría y designarle a Olsen, pero el momento en que los socialcristianos querían poner su propia cuota, su ¿Ya? propio legislador,
les despachan a 3 de los 4 y se quedan únicamente con el que le convenía a ADN y ahí hacen la mayoría en el CAL, no es siquiera mayoría, se copan todos los espacios del Consejo de Administración de la legislatura, lo cual también es antidemocrático, puede ser legal, pero no es legítimo en lo que hicieron. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A partir de Claro. ahora me parece que no van a tener ningún tipo de pretexto ya para que no digan que alguien se les ha opuesto, que alguien les ha boicoteado, que alguien no les ha dejado gobernar. Bueno, ahora pueden hacerlo a placer, a sus anchas. Ojalá durante estos primeros meses, que seguramente tendrán una luna de miel, hagan las cosas como corresponde y que Claro. empiecen a resolver los problemas del país. No hay pretextos, no habrá justificativos, tienen controlado todo el Estado, así que ojalá puedan advertirse los resultados que todos queremos por el bien de los ecuatorianos. Claro, y lo curioso también fue que Ferdinand fue el que creo que la nominó a la Sí, a señora Mónica Saez. Salazar. Oye, qué cosa, qué caretuco, Como se ¿no? diría en el fútbol, no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Yo creo que Puchica, todo eso estaba previsto fríamente calculado. para sacarles más pica, hablemos así, a los Ujú. asambleístas de la Revolución Ciudadana. Creo que desde lo ético es repudiable que existan legisladores que se presten para este tipo de jugarretas, hay que decirlo. También quiero destacar, eso sí, el carácter, la convicción de los 3 asambleístas de Pachacuti que no se dejaron presionar, que no vendieron sus conciencias, ni que se prestaron para camisetazos, ni para nada opaco. Ujú. Mariana Yumbay, Alex Toapanta y Dina Farinango, que también hay que decirlo sobre la mesa, actuaron en función de los postulados del movimiento indígena. Ujú. Lamentablemente al interior también de Pachacuti no prima la consistencia ideológica y muestra de Claro, ello ahí es está. que 6 se van Ujú. con ADN, como no primó la consistencia ideológica con la señora Mónica Salazar de la Revolución Ciudadana, y son cuestiones Y que del le hacen PCC también mucho se fue daño a la uno. política. Así es, le hacen mucho daño a la política, pero creo que esto también nos muestra qué clase de legisladores llegan a la Asamblea. Hay quienes actúan en función de sus principios, que no usan a su partido político simplemente para tener el poder por el poder, que no lo usan como un simple vehículo electoral, sino que responden precisamente a esa estructura partidaria. Ujú. Repito, veamos durante estos primeros meses hasta cuándo dura esa luna de miel, porque generalmente este tipo de legisladores actúan no en función del interés nacional, sino ¿Ya? también con cálculo político en función de lo que les van a decir en sus provincias. Entonces, como en estos momentos hay un capital político bastante sustancioso, por llamarlo de alguna manera, a favor de Novoa en varias provincias, principalmente de la Sierra Centro, yo me imagino que también tomaron estas decisiones en función del cálculo político. Hoy me conviene sumarme o subirme a la camioneta del ganador porque tiene mucho apoyo también en mis provincias, entonces no me importa traicionar a mi partido y me voy con quien tiene músculo político este Claro, momento. claro. El día de mañana, si Oh, Novoa empieza a desgastarse, no me sorprenderá que hagan lo contrario y que digan, no, como ya no tiene mucho apoyo en mi provincia, entonces ahora sí me conviene ser oposición. Así juegan, así actúan, no les mueven los programas legislativos, los proyectos de ley, los valores, los postulados, les mueven los intereses totalmente. personales. Y ha sido la historia de toda la vida. Mauro, te consulto esto porque hay algunas similitudes, sobre todo con el tema de hoy que tienen el poder absoluto en la Asamblea. Y es inevitable comparar un poco la época de Rafael Correa, que también llegó a un punto en que tenía todo Rafael Correa también en su poder. Te consulto esto, ¿tú crees que Novoa vaya a ser igual que Rafael Correa, es decir, que vaya a sostenerse y que tenga una racha de victoria tras victoria y de apoyo popular? Podrán criticarlo mucho al economista Correa, pero el PANA supo manejarse durante 10 años con altos y bajos en victorias electorales. ¿Tú crees que Novoa sea algún Correa de la nueva era o no? Algunas precisiones antes de responder tu interrogante, que es válida. Mira, yo creo que toda concentración excesiva de poder, venga de donde venga, sea en la derecha o sea en la izquierda, creo que nunca es deseable en términos democráticos. Ahora, legitimidad de origen existe porque si en las urnas se pronuncia
el pueblo ecuatoriano y le da el triunfo a tal o cual opción política o le da tal o cual mayoría, sin duda ante eso no hay que digamos, irse en contravía, sino más bien respetar. Claro, Pero sí creo que hay que matizar, sin ya, que esto signifique justificar lo que pasó, para ser más precisos en el año 2013 ya, con Correa. Yo sí creo que hay que matizar, porque hoy por hoy ADN no obtuvo mayoría absoluta para ok, llegar a la Asamblea. Logra formar una mayoría absoluta cooptando otros asambleístas y jugando al transfugismo, al camisetazo, es mm, decir, cooptando a legisladores de otros partidos para que rompan su disciplina partidista y se peguen el camisetazo, porque por sí solos no tenían mayoría absoluta. Y aquí sí hay que marcar una diferencia que es enorme con lo del 2013. El 2013, Alianza País en aquel instante tuvo 100 legisladores electos en las urnas por wow, su partido. No es que tuvieron que comprar conciencias, no tuvieron que desgranar otros bloques, ni nada que se le parezca para poder obtener mayoría absoluta, ¿verdad? Entonces, ok, esos 100 legisladores fueron resultado de la voluntad popular. Y algo importante, si eran 100 de 137, ni aunque no habrían querido asumir la presidencia de la Asamblea les tocaba, porque no había ninguna posibilidad de que otro movimiento tenga mayoría absoluta, porque la mayoría eran 70 voluntades, ¿verdad? Entonces, 100 de 137, evidentemente, pues era una mayoría arrolladora. Y sí quiero decirlo, no me parece tampoco prudente, te lo digo, viéndolo desde una perspectiva histórica, creo que no es bueno que alguien saque 100 de 137 o que ahora de 151 alguien tenga 110, 120 asambleístas. No me parece deseable en términos democráticos porque esto desequilibra la balanza de poderes, el equilibrio que debe existir entre la función ejecutiva y la función legislativa y viceversa. Lo digo abiertamente, no tengo por qué ocultarlo, pero sí hay matices distintos, porque he leído varios sí, comentarios sí, que sí, yo quieren también, comparar. Es que es lo mismo que el 2003. No, no, ratito, a ver, claro, sí, tienen derecho a haber formado la mayoría, pero no es igual. En ese momento obtuvieron 100 asambleístas puros, por llamarlo de alguna manera, 100 de Alianza País, de AP en esa época, que ganaron en las urnas. Lo de ayer fue con remiendos y además, pues si es que uno quisiera escarbar un poco más ADN, no es un partido, ¿verdad? Porque si es que uno revisa la hoja de vida de así cada es. uno, es una recicladora de un montón de ex políticos o de políticos, perdón, de otros partidos o ex asambleístas, incluso de otras organizaciones partidarias. Pero Ujú, bueno, ujú. más allá de esto, también hay que reconocer que Novoa tiene un capital político importante este rato. Yo nunca he dejado de reconocer aquello. Y tú me preguntas, ¿crees que pueda tener una serie de O victorias sea, electorales sostenerse en el consecutivas? tiempo, Sostenerse en el tiempo, eso dependerá de su gestión de gobierno. ya, Eso dependerá de los resultados. Repito, ya no hay más justificativos. Ahora tiene, digamos, controladas todas las funciones del Estado. Él prácticamente puede hacer y deshacer y ojalá el poder que tiene más bien lo ejercite de buena manera. Ojalá resuelva los inconvenientes más urgentes de la sociedad, los temas ujú, de inseguridad, por ejemplo. Hoy leía que, creo que, corrígeme si estoy mal, a ver, permíteme ver en dale, mi cuenta de claro. Twitter para no decir ninguna cifra equivocada. Luego a uno le queman Sí, en sí, redes se ponen sociales. bravos. Yo lo que Sí, trato sí, de, sí, yo lo que sí, trato de sí, mencionar a pero los amigos que están viendo el programa es que precisamente hay personas que están mencionando que es igual, pero ya Mauro nos está explicando que no es igual, no pasó de la misma manera, no no es fue idéntico. orgánico y que a pesar de que Mauro tenga su criterio, pues es la voluntad que pasó en ese momento de la elección de los 100 y pico, ¿no? Así es. Es como si se Mira, hubiese sacado Novoa ciento y pico. claro, pues evidentemente mayoría ¿Qué más? absoluta, plena, pura, él solito, pero no fue así, no es Claro, igual. La mayoría absoluta que él forma ayer, porque no obtuvo solo, la de ayer es a través de remiendos y sabrá Dios y el diablo a través de qué transacciones o a través de qué acuerdos, porque de agenda legislativa nunca nos hablar. no, no hay ¿O nada de la eso. gente acaso sabe bajo qué proyectos de ley que Nada, supuestamente van a trabajarlos de manera conjunta es que se nunca. armó la mayoría de ayer? ¿Alguien ha escuchado?
que hayan dicho, es que los 6 asambleístas de Pachacuti, el asambleísta social cristiano y la asambleísta de la Revolución Ciudadana se fueron con ADN porque están de acuerdo en que se hagan reformas al Código del Trabajo o reformas al Código Orgánico Integral Penal o al Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Alguien ha escuchado eso? Nada. Nadie, ¿verdad? Cero, Polito, Entonces, cero. no es una mayoría en función de una agenda programática y eso es lo que se cuestiona. Claro, si algunos quieren justificar las mayorías, se hagan como se hagan, es decir, ganar como sea también, bueno, ya ese es un problema ético de cada persona, ¿no? Pero a mí sí me preocupa el cómo se forman esas mayorías. Y te decía, ¿de qué dependerá del éxito de Novoa? Bueno, de los resultados ya en su gestión. Y, por ejemplo, el tema de la criminalidad. Yo justo tuiteaba una noticia de Ecuavisa. 321 kilos de droga desaparecieron en manos de policías. Repito, 321 kilos de droga desaparecieron en manos de la policía. Entonces, yo digo, si quiere demostrar resultados, creo que es fundamental que depure la policía, que reinstitucionalice la fuerza pública, que depure Fuerzas Armadas. Si no, no se van a resolver los problemas de criminalidad e inseguridad en el país. Creo que esto es algo que todos debemos empujar desde nuestros distintos espacios para exigir que el gobierno lo implemente. ¿Lo hará? Si tú me preguntas, lo dudo mucho, porque creo que ahí hay un compromiso más bien político con las altas cúpulas de la fuerza pública para no topar las instituciones, pero ahora ya no podrá culpar al pasado. Claro. Tiene que mostrar resultados. Tendrá que resolver la falta de medicinas en el Sistema Nacional de Salud Pública, tendrá que resolver el problema de la falta de pago a las dializadoras para que atiendan a las personas que tienen problemas renales, tendrá que resolver la falta de infraestructura educativa de calidad para que los niños y adolescentes puedan asistir a sus escuelas y a sus colegios sin ningún tipo de problemas. Es decir, ahora ya pasa por las manos de la gestión pública que pueda emprender Daniel Noboa. Tiene que resolver el problema de la minería ilegal. Mira tú la emboscada, el asesinato no lo han movilizado tampoco. Criminal en contra de 11 militares cuyas familias están de luto. El país está de luto. Así es. ¿Sí? Bueno, tiene que enfrentar la minería ilegal. El catastro minero está cerrado, me parece que desde el año 2018. Y sin embargo se han seguido entregando concesiones. ¿Cómo es posible que el catastro minero no está actualizado, no permite que se entreguen concesiones y sin embargo hay empresas que están operando en territorios de nuestro país, explotando, extrayendo nuestros recursos naturales como es la minería, sin tener las licencias, los permisos correspondientes, u otros siguen explotando sin que los permisos se hayan renovado, ya se caducaron, ya se perdieron. La minería legal en muchas ocasiones termina por alimentar a la propia minería ilegal. Y ahí también se meten grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico. Totalmente, y eso obviamente tampoco lo movilizó mucho, ¿no? Porque, bueno, los declaró héroes nacionales, pero tampoco fue un tema que lo haya movilizado, que se vea, que siempre somos nosotros acá los que decimos, pero miren qué pasa, por favor, alguna cosa. Pero Noboa muy relax, ¿no? Muy. ¿Sabe qué pasa, Mauro? Que, y aquí otra inquietud que me gustaría también tener tu impresión, que esta lucha en solitario, porque básicamente está solito, Correa, Luisa, porque Arauz tampoco lo he visto con el tema del fraude. Hoy salía un consultor diciendo que en una encuesta realizada hay un gran porcentaje de personas que están dudando de la veracidad de Noboa porque hay estos criterios. Sin embargo, por ejemplo, vimos una bancada de RC que nunca se hizo eco, porque en otras ocasiones ya hubiesen salido con un cartelito, fraude y cosas así. Entonces, ¿qué piensas tú de estas situaciones que embargan a la RC? Mira, yo creo que es evidente que hay discrepancias internas. Eso es válido y es legítimo también. Yo te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que, como tantas veces he dicho, existió una campaña absolutamente injusta, desigual, inequitativa. Ganar así es muy fácil para quien hace trampa previamente. Claro, y es muy difícil derrotar a ese adversario
para quien tiene toda la cancha en su contra. Acabo de ver el fútbol y estoy muy molesto porque mi liga jugó un desastre en Perdió. Brasil, pero perdió 2-0. Sí, pero es como que tu equipo, teniendo condiciones como para poder enfrentar y derrotar al rival, previamente en el calentamiento le lesionen a dos jugadores intencionalmente, luego saltas a la cancha y el árbitro te condiciona desde el minuto uno sacándote amarillas a tus jugadores para que ya quedes condicionado, luego no te pitan offsides Ya, y validan goles así ilegítimos es. para tu rival, luego los que transmiten de la radio, de la televisión, las cabinas, son solo periodistas afines al equipo contrario y el árbitro y las líneas están comprados por el rival y la hinchada que entró al estadio solo es a favor del otro equipo. Bueno, Chuti. vencer así es muy complicado, es durísimo, es muy difícil vencer así. Si lo logras, ya es absolutamente meritorio, ¿verdad? Pero vencer así es muy difícil. Ujú. Eso yo lo equiparo a lo que pasó en esta campaña. Pero, y aquí viene el pero, yo sumarme a la teoría del fraude, que la tinta mágica y que si era determinados esferos y aplastándole a la papeleta, pero hasta ni sé dónde para que se pase al otro lado. Yo respeto esos criterios, pero yo eso no comparto ¿No lo y crees? ¿No creo, crees que pueda ser no cierto? lo No. creo, sinceramente no lo creo, porque además he visto los videos y las demostraciones que han hecho y poco más rayan, pero 4 veces del un lado y luego le doblan y le empujan para que algo de mancha del otro lado se pase al otro. Yo, con todo el cariño, yo respeto, pero eso no comparto y creo sinceramente que nos hace daño como izquierda, porque creo que es el momento de empezar a poner sobre la mesa más bien nuestras alternativas de gobierno para disputar desde los sectores ciudadanos qué es lo que no debe hacer Novoa, por qué no lo debe hacer y qué es lo que sí debe hacer. Y mira, en vez de hablar de la tinta del esfero, yo sí te digo qué es lo que deberíamos plantear desde la izquierda, por ejemplo, en el legislativo. Yo sí creo que hay que presentar proyectos de ley para reformar, por ejemplo, la ley de aseguradoras médicas privadas, para Ya. que las aseguradoras médicas dejen de poner reparos y aseguren también a las personas de la tercera edad que quieren pagar un seguro médico privado, Ya. que dejen de ponerles reparos las aseguradoras médicas privadas a las personas que tienen enfermedades preexistentes, ¿sí? Que les ponen reparos. Cuando alguien tiene una enfermedad preexistente, la aseguradora médica No, no porque te te va a morir, asegura. pues. Exactamente. O cuando hay problemas de salud mental, ¿por qué las aseguradoras médicas en nuestro país no cubren los problemas de salud mental? Eso tiene que incorporarse en la ley y hay que obligarles a que también garanticen y entreguen cobertura sobre este tema. La otra cuestión, si tú tienes doble seguro, estás asegurado al IES Ya. y estás asegurado a la aseguradora médica particular, pero decides hacerte ver, intervenirte quirúrgicamente en el IES, que la aseguradora médica también le cubra una parte, pues le reconozca una parte al IES. ¿Por Ok. qué el IES va a tener que cubrirte 100% si tú también estás pagando a una aseguradora médica privada? Pero tú de pronto te vas al IES porque ahí te sale mejor, porque hay un mejor especialista, porque con la aseguradora médica el porcentaje que te toca cubrir no tienes dinero, no tienes plata. Bueno, si te vas al IES, que la aseguradora médica privada ponga, cubra una parte también, porque tú estás poniendo tu plata, tú le estás pagando para que se enriquezca esa aseguradora médica privada. Eso hay que presentar en la asamblea y hay que empezar a hacer una oposición democrática, pero propositiva. Estas cosas no va a ser Novoa. ¿Por qué les de la gallada? Pues de las élites oligárquicas Claro. financieras de nuestro país. Hay que presentar desde las izquierdas un código orgánico de la salud que le debemos al país, porque no tenemos hasta el día de hoy. Lenin Moreno vetó completamente el código orgánico De la de salud. la salud que en su momento se aprobó. ¿Y para qué se necesita esto? Para reducir, por ejemplo, el precio de las medicinas que se destinan a las enfermedades graves, catastróficas y de alta complejidad. Ese precio de esas medicinas aquí para enfermedades como el cáncer pueden llegar a costar $10,000 y en países de la región cuestan la tercera parte. ¿Por qué no regulamos eso? ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, en el Código Orgánico de la Salud que del 100% de las medicinas que colocan en el mercado las grandes farmacéuticas, las grandes corporaciones,
un porcentaje se destinen gratuitamente a grupos de atención prioritaria, a grupos vulnerables, como sucede en Europa. Cuando le dan el permiso a la farmacéutica para que venda determinada medicina que es nueva en el mercado, le dicen, chévere, te hemos dado el permiso, pero ahora vas a colocar un porcentaje del 100% de tus medicinas de forma gratuita para grupos de atención prioritaria. Y eso es muy importante hacerlo. Hay que regular el precio de las medicinas. ¿Por qué no luchamos para que se liberen ciertas patentes acá en nuestro país? Y las farmacéuticas nacionales también puedan Claro. producir esas medicinas y podamos tener acceso a los genéricos. Esas son cuestiones que se deben regular en un código orgánico de la salud. Y creo que es mejor eso, ser propositivos desde la izquierda, hacer estos planteamientos para disputarle el sentido común dominante que hoy por hoy ha intentado implantar la derecha hasta que pase la luna de miel, porque repito, Sí, va a pasar ya eso. no van a tener pretextos, ya no van a tener paro de que es que apenas voy un año, es que no tengo Correa, asamblea Correa, por Correa, favor, Correa. más allá, o Correa, 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 para que dejen de culparle al expresidente Correa, para que dejen de culparle a la Revolución Ciudadana. Seamos más proactivos y disputemos estos espacios de Pero y esta esa manera. proactividad, Mauro, ¿crees de dónde, para dónde, con quién? Está claro que la RC no. La RC tiene su agenda. La RC va por bueno, no sé si Correa solo con No, el tema yo te digo, esto yo lo suelto y lo personal. pongo sobre la mesa de discusión para que incluso la misma gente de la Revolución Ciudadana, los asambleístas del RC lo recojan y lo vayan planteando. Yo Y creo que por esto es qué fundamental. no, alguien decía Mira, una tercera vía, una nueva agrupación, decía por ahí. agradezco que me preguntes eso. También creo que es importante que vayamos construyendo una plataforma ciudadana que no dependa únicamente ni de la Revolución Ciudadana, ni de la CONAIE, ni de lo que queda de Pachacuti. Lamentablemente es crudo decirlo así, y me da mucha pena porque yo les tengo aprecio y gratitud, ¿sí? Pero las cosas que pasan le hacen mucho daño al movimiento indígena, pero hay que construir una plataforma ciudadana con otros actores políticos que no necesariamente dependamos de esas estructuras políticas de izquierda. Creo que eso es fundamental. Gente como mi buena amiga Verónica Silva, que fue candidata a vicepresidenta de la República por el Partido Socialista, y otros actores más que creo que tienen que emerger y debemos unirnos. Y esto no significa ni volvernos enemigos de la Revolución Ciudadana ni de la CONAIE, no, para nada. Ya. Esto significa confluir también con las causas que van a defender los asambleístas de la RC, los 3 asambleístas de Pachacuti, Claro. pero ampliar las voces, ampliar los liderazgos, pluralizar este asunto, porque también esas estructuras políticas ya no son nuevas, pues Claro. también empiezan a representar, digamos, si tú quieres, una estética discursiva eh, vieja del pasado. Y no digo que no se deba seguir eh, confluyendo bajo las causas que nos unen desde la izquierda. Claro que hay que defender las causas positivas que nos unan, pero también creo que hay que reconstituir el discurso político y refrescar los liderazgos y unirnos entre todos. No necesariamente otro partido, podría ser si llega el caso o el momento, pero al menos en este instante, una plataforma ciudadana que nos permita ir confluyendo y defendiendo por distintos frentes, apoyarnos mutuamente. Mira otra cuestión que se debería plantear. ¿Cuál? Yo les convoco a los amigos de la RC en la asamblea, a los 3 asambleístas de Pachacuti. ¿Por qué no pelear por la equidad salarial para policías y militares de tropa? Para tratar de romper ese muro ahí que ha construido a favor de Novoa con militares y policías. Y esto es algo justo. Militares y policías de tropa que tienen 20, 22, 25 años en la institución ganan menos que un subteniente recién graduado y que tiene 4, 5, 6 años en esa institución. Wow. Solo porque ¿Por accedió qué? a la preparación. Solo porque es oficial. ¿Por qué no pelear para que exista equidad salarial? Para que no exista tanta distancia, para que la tropa también sea valorada y hacer una reforma
al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y plantear ahí que existirá equidad salarial, que la tropa ganará mejores salarios y que no será tan injusto que un sargento que tiene 20, 21, 22 años en la institución policial o militar gane menos que un subteniente que recién lleva 4 o 5 años. Esos son los temas que debemos plantear, porque ser de izquierda es estar del lado de los más débiles, del lado de los que no tienen las mismas condiciones para poder disputar la política pública o para poder disputar las grandes transformaciones. Así que creo que esa es la vía y esa es la lucha y eso es lo que nos toca. Así que eso es, mi querido amigo Nelson. Está bien, Mauro, está bien y bueno, que todo sea para bien. Saludos a Clever Bravo, dice Nelson, me compré una finca y ahora vivo en el campo. Qué suerte. Que nos invite, dile que nos invite. Que nos invite. Que nos invite a la fritada, algo allá, pues hermano, ahí nosotros podemos llevar, en fin, las cosas ahí, que nos invite. Sí. Bueno, Mauro, gracias siempre por estar cada semana. Definitivamente el país va a entrar en otro capítulo. Me quedo con el tema de que ya no podrán poner excusas y ojalá que se pongan pilas y hagan bien al país. Tus palabras para despedirnos. Mira, amigo Nelson, un saludo final para mi gran amiga, una mujer inteligente, guapísima, además, allá en la ciudad de Loja. Mi gran amiga, la economista Andrea Cuenca, que por cierto va a estudiar ahí un programa de posgrado, me contaba, en la Flaxo y también en la Universidad Técnica Particular de Loja, que iba a estudiar políticas públicas por un lado y aparte también algo relacionado con economía circular, vea usted. Así que la juventud de hoy en día se prepara más que nunca y eso necesitamos desde la izquierda, cuadros que se preparen, que se formen, que estén cada vez más capacitados para poder suplantar pues la política del TikTok y la política líquida que hoy nos quieren posicionar. Decirle a la gente finalmente que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de TikTok, en mi cuenta de Instagram, como Mauro Cabezón Andino. Y no te olvides que tenemos nuevo TikTok. Tenemos que llegar a 10,000 seguidores. Si estás viendo esto en Facebook o en Instagram, escanea el código o síguenos también en @NelsonNoticias85. Ahí te esperamos.